Vamos a hablar con Vicente Díaz, amigo rector del Consejo Nacional Electoral, el único rector del lado democrático, lo otro del gobierno, pero las otras cuatro, pero de todas maneras hoy la oposición firmó el acuerdo y le pidió al CNE que exija cese de cadenas. El doctor Vicente Díaz también varias veces había denunciado pues la comparación entre los comerciales o las cuñas del gobierno, políticas que por obligación y la ley resorte tienen que meterlas todos los días, y cómo no se separaba una cosa de otra, inclusive con la campaña del corazón. Bueno, pero yo pienso que sería bueno que el propio rector nos comente a nosotros. Mariela Celis conmigo. Doctor Díaz, un gran saludo. ¿Cómo le va? Saludos, Nelson, un saludo, Mariel, saludos. Oye, se oye muy mal. Se nos está yendo la señal, espérate que se nos está yendo la señal, Vicente. Se oye cortado, Aló, ahí ahora, sí la escuchamos. Sí, aquí sí. Ajá, no, que un gran saludo a las personas que nos están escuchando. Sí, es que creo que tú te estás moviendo en carro, ¿estás? Sí, lamentablemente estoy en carro. Ah, bueno, ahorita se oye bien, porque es que se nos va la señal por pedacitos. O bueno, como dicen por ahí, ahoríllate. Sí, ya me voy a orillar. Ok, perfecto. Bueno, la importancia de esto, a pesar de las dudas, el drama de esto, el gobierno tiene insistiendo que hay que firmar desde hace mucho tiempo. Hay dudas de que las cosas se hagan como se deben hacer, pero la opinión del único rector independiente que hay allí. Bueno, la opinión que yo tengo sobre este proceso es la siguiente. Primero, yo creo que el acuerdo era un acuerdo incompleto, en el sentido de que si bien el contenido del acuerdo estaba razonablemente bien, porque lo que el acuerdo dice es que tiene que haber un compromiso de cumplimiento de la Constitución y de las leyes, que muchos piensan que es superfluo porque la Constitución y las leyes hay que cumplirlas de por sí, pero que bueno, no está de más. Luego un acuerdo de reconocimiento de resultados, obviamente, si esos resultados si se cumplen con todas las garantías que se van a cumplir, como siempre se han cumplido en los últimos procesos electorales en Venezuela. Y finalmente un tema de respeto en la campaña electoral a la paz de la familia venezolana, un compromiso de no violencia, cosa que es perfectamente deseable para todos los venezolanos. El problema del acuerdo no es el contenido del acuerdo. El problema del acuerdo, que fue lo que yo manifesté en su momento el jueves pasado, es que no están todos los que son. Exacto. Porque en el acuerdo se incorporan solamente a los partidos, y los partidos usualmente son bastante respetuosos de la norma electoral. El problema, principalmente los incumplimientos, no tiene que ver con los partidos. Usualmente son bastante respetuosos de la normativa electoral. El problema está en que en Venezuela las campañas electorales no son equitativas, no son justas, no son equilibradas, porque mientras que los candidatos tienen 3 minutos para gastar en el día en televisión, el gobierno tiene 10 minutos gratuitos que le da la ley resorte, más las cadenas nacionales, las cadenas de que utiliza el presidente de la República. Hoy mismo estaba en una cadena muy larga hablando del tema agrícola. Pero no solamente que las cadenas, sino que las cadenas son utilizadas para atacar atacar a su contrincante y para favorecer su opción política. Por ejemplo, el sábado pasado vimos una cadena en un acto militar. En Fuerteventura, el presidente uniformado y despotricando contra el candidato de la democracia. Si eso no es ventajismo, ¿qué es? Y entonces estuvo en esa cadena en un acto oficial como jefe de Estado, utilizando recursos públicos como es el Sistema Nacional de Medios Públicos, y también encadenando a los privados, para utilizar buena parte del acto para atacar al candidato que lo adversa. Claro. Razón por la cual yo estoy presentando ya por 11ª vez una solicitud de hacerle un juicio administrativo al presidente y sancionarlo por este incumplimiento reiterado de la Constitución y de las normativas electorales. De hecho, entonces el acuerdo tenía que contemplar al gobierno nacional, la firma del gobierno nacional. Por allí salió un representante de un partido, Francisco Meliach, diciendo que que yo estaba confundido porque el presidente, al firmar el acuerdo, ya estaba firmando él. Pero es que el acuerdo dice que es un acuerdo de partidos y de candidatos, no habla del gobierno. Entonces el presidente firma como candidato y como jefe de un partido,
pero es que adicionalmente a eso tiene que obligarse al gobierno. Y precisamente en esa obligación al gobierno, el presidente debería firmar también como presidente de la República y comprometer al gobierno venezolano en el cumplimiento de ese compromiso y de ese acuerdo, que no es otra cosa que es cumplir con la Constitución y las leyes. Entonces, efectivamente, hay una confusión porque se confunde en la mente de algunos partido y Estado. Eso sucede en Cuba, ¿no? En Cuba sí, la propia Constitución cubana establece el Partido Comunista como el único partido oficial. Exacto. Y prohíbe el resto de los partidos. En la Unión Soviética, por ejemplo, la extinta Unión Soviética, el Partido Comunista ruso de la Unión Soviética era parte estructural del Estado soviético. Pero en el caso de una democracia republicana como somos nosotros, no, aquí el Estado es una cosa y los partidos son otras diferentes. Entonces la firma como candidato y como jefe del partido no compromete al Estado, a menos que firme también como jefe de Estado, y como presidente de la República, razón por la cual yo planteaba que ese acuerdo era incompleto, no por el contenido. Y yo saludo la decisión que tomaron la mayor parte de los candidatos y partidos de firmar el convenimiento, porque a pesar de que sea un acuerdo incompleto, yo creo que es una buena forma de seguir avanzando en los temas fundamentales de campaña que tienen que ver con gestión de obra de gobierno. Los temas de una campaña electoral presidencial no son otros que defender la obra de gobierno por parte de los sectores oficialistas y cuestionarla en aquello que sea cuestionable por parte de los sectores opositores. Ese debe ser el centro de la campaña y, por supuesto, las ofertas electorales para el periodo que se avecina. De manera que quedarse discutiendo sobre el tema de cumplimiento de un acuerdo, no cumplimiento de un acuerdo, eso pasa hace semanas en la misma cosa, cuando los temas fundamentales que mueven a la población venezolana son otros o que tienen que ver con su calidad de vida. Ahora, rector, si usted pone el canal 8, ahorita está el presidente hablando desde hace un buen rato, si eso no es una cadena, parece una cadena. Ella venía en el carro, Mariela, y venía oyendo todas las radios que tiene el gobierno. 7 emisoras están transmitiendo en este momento donde está el presidente. Sí. Por eso mismo que yo he dicho en reiteradas oportunidades, que en Venezuela la campaña electoral no es justa, es una campaña electoral donde uno compite en una carrera de 100 metros plano y el otro en una maratón con obstáculos. Y precisamente por esta razón que tú estás mencionando, debería haberse incorporado al acuerdo al gobierno nacional para que fuese parte de este compromiso democrático. Además, algo que no está inventando, sino va pasando en el dial, emisora por emisora, se da cuenta quiénes están transmitiendo el mensaje del presidente en este momento y quiénes no. Sí, por eso mismo te digo, y yo creo que sería conveniente que el Consejo Nacional Electoral le mandara copia o un formato, una planilla de acuerdo, porque eran planillas individuales, que le mandara uno también al Consejo, al Gobierno Nacional, para que el gobierno lo revisara y lo evaluara y ojalá que decidiera suscribirlo, incorporarse a este acuerdo democrático. Ahora, los 10 minutos que pone que exige Conatel a las estaciones de radio y televisión de ponerle las propagandas, la publicidad del gobierno, ¿cómo se puede controlar? Bueno, se controla en la medida en que se asuma, como se asume en buena parte de los países del mundo, cuando hacen elecciones, que la difusión de obra de gobierno también es parte de la campaña electoral. La difusión de la obra de gobierno, porque lo que no puede suceder es que difundir la obra de gobierno no cueste nada, o sea gratis, porque no pagan la cuña, y que sea obligatorio, y que cuestionarla, es decir, criticarla pues, en aquello que sea criticable, entonces haya que pagar una cantidad importante de dinero y esté limitado a 3 minutos diarios, ¿no? Entonces, si por ejemplo el gobierno defiende su gestión en materia de seguridad, tiene el derecho, siempre y cuando quien la adversa lo puede hacer en igualdad de condiciones. Y si no puede hacerlo en igualdad de condiciones, entonces no debe tener el derecho de hacerlo, como sucede en buena parte de los países de la región, que limitan precisamente esto para garantizar que las campañas sean entre iguales, entre contendientes equivalentes. Bueno, te agradecemos muchísimo, muy pendientes, porque yo creo que hay que estar en esto montado todos los días como estás haciendo tú. Sí, pero en todo caso, Nelson y Mariela, en esas cosas lo que hay que hacer es reiterar un llamado a votar.
y que la gente salga masivamente a votar por la opción de su preferencia, pero que entendamos todo que a pesar de que estemos a favor de cosas o en contra de cosas y a pesar de que nos disgusten algunas situaciones, el camino para resolver los conflictos es a través del voto, y que quien no ejerce un derecho lo pierde. Entonces es muy importante que la gente ejerza su derecho al voto, porque esa es la garantía de resolver los conflictos de los venezolanos en paz. Perfectamente, bueno, agradecido al rector Vicente Díaz. Muy bien, gracias. Un placer. Saludos a todos. Doctor Vicente Díaz, rector, el único rector independiente del CNE. Las demás son